Hola, buenas noches. Estamos en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas en el aula virtual, hoy 16 de octubre de 2017. Les recordamos que pueden inscribirse y mandar sus datos recuerden que son horas para la certificación que les pueden ayudar mucho. Le damos la bienvenida a todos nuestros cibernautas y sobre todo a nuestro invitado. Estamos por iniciar una plática acerca de un tema súper interesante, tema decisiones terapéuticas y predicción de crecimiento. Nuestro invitado es una persona muy especial con una gran experiencia clínica y profesional, es el doctor Ezequiel Jiménez Castañeda, y le voy a robar unos minutos de su conferencia. Adelante. Para leer un pequeño resumen de su currículum. Por favor. El doctor Ezequiel Jiménez Castañeda tiene la especialidad en ortodoncia en la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, un diplomado en ortopedia dentofacial, AOMEI, la maestría en odontología en la Universidad Latinoamericana, un diplomado en arco recto con la Fundación Natos AOMEI, el diplomado en ortodoncia lingual del doctor Aurelio Janoya AOMEI, la certificación en técnica de clínica completa en ortodoncia, y coordinador académico de la Asociación Odontológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación. Y tiene una práctica privada de 1980 a la fecha. Pues creo que no hay nada más que decir y les acuerdo que pueden mandar sus preguntas para que el doctor nos haga favor de contestarlas al final de su tan extraordinaria presentación. Perfecto. Doctor, perfecto. Lo dejamos con su público. Gracias, muy amable. Vamos a empezar. Bien, buenas noches, ante todo. El día de hoy es un placer estar en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en el aula de odontopediatría. Para nosotros es importante en determinado momento considerar en ciertos momentos lo que viene a ser el crecimiento y desarrollo craneofacial, no nada más como ortodoncistas, sino como ortopedistas y también pensando ligeramente en la parte de los odontopediatras. Una área tan bonita que es la odontopediatría, en donde los campos de acción que podemos tener en poder ayudar o influenciar en redirigir el crecimiento craneofacial. Esto debemos de considerarlo desde el aspecto de que las diferentes teorías que nosotros estamos teniendo en el baño que estas teorías nos dan acerca de cómo el individuo crece a nivel craneal y a nivel facial son espectaculares. Esto nos lleva a considerar también cómo podríamos nosotros influenciar en redirigir esos crecimientos y desde cuándo podemos redirigirlos. Considerar también en determinado momento que la redirección de estos crecimientos podrá auxiliar a estos pacientitos en un mejor medio ambiente, a poderse desarrollar mejor psicológicamente y poderse desarrollar biológicamente mejor. Sabemos perfectamente bien que nuestros pacientitos que tienen problemas en el crecimiento y desarrollo, que no nada más son característicos desde su punto de vista genético, sino que también viene influenciado el medio ambiente. Entonces, es aquí donde el análisis o las teorías de Alexander Petrovich nos vienen a ayudar ligeramente o nos vienen a proponer cómo podríamos ayudar a un paciente o en determinado momento a predecir cuál sería la posición de ese paciente a futuro en su crecimiento y desarrollo. Me voy a permitir presentar en este momento, ¿verdad?, lo que viene a ser como consecuencia las teorías del doctor Alexander Petrovich, en donde se llaman toma de decisiones terapéuticas. Las tomas de decisiones terapéuticas están propuestas desde la característica de los principios biológicos y cómo los aparatos ortopédicos, llámense mecánicos, funcionales, van a poder influir en la remodelación y en el crecimiento de los tejidos óseos que se van a representar en los tejidos blandos. Es necesario considerar que las teorías de Alexander Petrovich y de su equipo, Jens Studman y todos los demás, no son teorías nuevas, no son principios nuevos, pero que hoy por hoy debemos de seguir retomando con la finalidad de poder llegar a unas características mejores en el crecimiento y desarrollo.
Agradecemos a la Academia de Odontopediatría su cordial invitación y arrancamos. Alexander Petrovic, tuvimos la oportunidad de haberlo conocido hace ya algunos ayeres, en donde el doctor expuso su tema y en aquellas inquietudes de hacer la especialidad, pues nos topamos con él, logramos platicar con él y logró aclararnos a ciertas características el maestro. Nosotros debemos de considerar, por ejemplo, a una pacientita, ¿verdad? Y que esta pacientita, qué características físicas tiene a cierta edad y cómo el crecimiento y desarrollo que tiene esta paciente a través de la característica genética y de la influencia del medio ambiente podría llegar a tener más adelante. Entonces, en una paciente como la que estamos viendo en este momento hacia nuestra característica principal, observamos perfectamente bien que es una pacientita cara redonda, ¿verdad? Pero cómo la genética la va a ir cambiando a la edad. De los 8 a los 9 años, la característica de esta niña va siendo la de una carita larga, 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 larga. Y cómo nosotros podríamos haber influenciado en detener ese crecimiento vertical de esta pacientita. Entonces, observamos también, ¿verdad?, sus perfiles a las diferentes edades y vemos cómo nuestra paciente va cambiando poco a poco de ser una niña que era una carita redonda, llegó a tener las características propias, ¿verdad?, de una carita larga, incompetencia labial como consecuencia y el tercio medio o el tercio inferior totalmente aumentado. Si nosotros hubiéramos atendido a esta niña a un principio, a una edad temprana, pues nosotros hubiéramos considerado cómo detener ese crecimiento y desarrollo. Alexander Petrovic nos permite valorar de esa manera en su análisis cómo se va a ir desarrollando una paciente. Esta frase en donde el mundo evoluciona tan rápidamente en nuestros días que cuando alguien dice no poder hacer una cosa en determinado momento, generalmente se ve interrumpido por alguien que ya lo está haciendo. ¿Qué tratamos de expresar nosotros en esta frase? Elder Hoover, en la época del 56 al 1915, no teníamos el contacto directo entre los dos continentes o entre los 5 continentes. Mientras alguien estaba trabajando en algún lugar del mundo con alguna actividad, del otro lado también lo estábamos haciendo. Entonces, no había esa comunicación. Hoy por hoy, con las diferentes características que tenemos de la comunicación digital, en un segundo estamos comunicados en Europa, en un segundo estamos comunicados en Asia, y eso nos permite en determinado momento tener acceso a los conocimientos científicos del momento. Entonces, hoy por hoy debemos de saber que no hay conocimiento que no se pueda dar y que no se pueda expresar. Pero vamos a nuestro tema. ¿Es posible determinar qué tipo de paciente tenemos en la clínica o cómo ese paciente va a crecer durante su periodo de desarrollo? Sí, claro que sí. Nada más lo único que necesitamos es saber saborear el diagnóstico, tener ese alimento, tener ese ayuno, ¿verdad?, en tratar de determinar el diagnóstico del paciente. Nosotros, a través de un análisis físico, a través de un análisis fotográfico, a través del análisis funcional del aparato estomatognático, el análisis natológico del paciente, el análisis radiográfico basado en la ortopantomografía, la lateral de cráneo, la póstero-anterior, la carpal, o en determinado momento, hoy por hoy, ¿verdad?, hablar de las imágenes tridimensionales, los llamados combin, que nos ayudan ahora a valorar más internamente a nuestros pacientes. Con esto nosotros sí podríamos llegar a características tan importantes de poder saber hacia dónde van nuestros pacientes caminando, poder determinar si nuestro paciente es biológicamente cooperador. ¿Cooperador a qué? Cooperador a un aparato ortopédico que le va a ayudar al crecimiento y desarrollo, o saber en determinado momento también qué paciente no podría ser físicamente cooperador.
o biológicamente cooperador. Esos niñitos que llegan a la consulta a temprana edad y van con la ansiedad de sus aparatos y todavía nos expresan: traigo cosquillitas en el estómago, mi doc, porque sé que vas a poner un aparato que me va a ayudar a crecer mejor. Y qué padre que existan esos pacientitos. Entonces, esos pacientitos son físicamente cooperadores. Ahora vamos a saber qué tan biológicas son cooperadores. Eso es importante, porque yo puedo tener un paciente que quiere cooperar físicamente, pero su organismo no va a dar para tener un mejor desarrollo. Entonces, en el tema analizaremos los resultados obtenidos a través del crecimiento facial recibido a través de los mecanismos de acción de los aparatos ortopédicos y de los aparatos ortodóncicos. ¿Por qué no? No vamos a hablar específicamente de la ortopedia funcional, no vamos a hablar de la ortopedia mecánica. Vamos a hablar perfectamente bien de cómo nosotros podemos predecir si un paciente va a responder a la aparatología y cómo ese paciente en determinado momento, ¿verdad?, va a tener las características biológicas de poder ayudarnos. Abordaremos el tema desde el punto de vista fisiología y biología molecular del crecimiento del cartílago condilio, en uno de los aspectos tan importantes que nosotros sabemos. Por otro lado, también tendremos que considerar las teorías que existen sobre el control genético, teorías sobre el crecimiento dirigido por cartílago, la teoría de la matriz funcional y la teoría principal del servosistema. La teoría del servosistema está fundamentada en todos los estudios realizados por el doctor Alexander Petrovic, pero es necesario que nosotros también tomemos en cuenta la teoría del control genético. La teoría del control genético establece que el genotipo aporta la información necesaria para que exista la expresión en el fenotipo. Sin embargo, sabemos perfectamente bien que aunque el genotipo influya en el genotipo influye en el fenotipo, sabemos que existe otra situación: el medio ambiente. El medio ambiente también influye en que un paciente crezca y se desarrolle y modifique las características principales de nuestros pacientes. Hablando principalmente del medio ambiente, podríamos decir el medio ambiente bucal. El medio ambiente es el hábito. El medio ambiente es la alimentación. El medio ambiente viene a ser el conjunto de estructuras biológicas que van a influir en el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientitos. Ejemplo, lo que tenemos aquí. Un paciente a la edad que estamos hablando, de los llamados 11 años, ¿cómo va a ir evolucionando a través de su crecimiento y desarrollo, dado que en determinado momento observamos perfectamente bien sus características genéticas a una edad de los 11 años, luego a una edad de los 14 años y a una edad más madura? Entonces, este paciente, también característico de un perfil que tiene como principio una mandíbula retrógrada, un perfil protrusivo, ¿qué tanto le podríamos haber ayudado si ese paciente llega mucho antes a la clínica? Las teorías de la matriz funcional, otras características también importantes, donde sabemos que Mohs, al principio de sus teorías, al principio donde él empezó a trabajar y nos empezó a hablar de que la matriz funcional estaba constituida por músculos, nervios, glándulas y dientes. El conjunto, la acción de todos estos elementos nos lleva al crecimiento y desarrollo también. ¿Qué tanto el músculo lo activamos? ¿Qué tanto el músculo lo usamos? Es cuando en ese momento el músculo que estamos usando, el músculo que se está accionando en una apertura y cierre, en un movimiento de lateralidad, va a llegar a hacer que un organismo crezca,
que el hueso se desarrolle a partir de la acción muscular, que los nervios que invaden a ese músculo lo hagan accionar. ¿Cuántos pacientitos de los que tenemos en la clínica logran hacer movimientos de lateroprotrusión? Esos pacientes que lamentablemente no tienen movimientos de lateralidad, primera, porque sus caninos no les permiten hacer los movimientos de lateralidad, porque no están teniendo la capacidad de adaptación. Segunda, esas aperturas verticales de nuestros pacientes que no hacen que los músculos también se desarrollen. Por otro lado, la teoría del crecimiento dirigido por el cartílago es bastante importante, en donde consideramos que las estructuras, como puedan ser la sincondrosis, ¿verdad?, como puedan ser las suturas palatinas, las suturas del cráneo, van a ayudar al crecimiento y desarrollo a través de la posición de los cartílagos. Eso es muy importante, en donde vamos a tener crecimiento primario en lo que viene a ser las suturas y la sincondrosis, y crecimiento primario en la sincondrosis y crecimiento secundario a través del desplazamiento óseo. Y de esa manera el organismo tenderá a desarrollarse y crecer. En la teoría del servosistema, presentada por el doctor Alexander Petrovich hace muchos años, nos habla que a través de glándulas, a través de músculos, a través de nervios, a través de aparatos miofuncionales y a través del sistema hormonal se va a dar el crecimiento y desarrollo de la cara. Entre más nosotros activemos los músculos de apertura y cierre, vamos a tener un mejor desarrollo de lo que estamos hablando nosotros ahorita. ¿De qué vamos a tener? Vamos a tener un desarrollo que va a ser en los tres espacios o en las tres características del espacio: crecimiento vertical, crecimiento transversal y crecimiento sagital. Estos pequeños aparatos de acrílico, de alambre, ¿verdad?, ubicados como aparatos miofuncionales o aparatos mecánicos, van a lograr estimular, ¿verdad?, y de esa manera van a hacer que la musculatura actúe y la musculatura desarrolle el hueso. Es una característica tan importante el poder valorar el crecimiento que se produce por división celular de los cartílagos epifisiarios de los huesos largos. Entonces, la teoría de Alexander Petrovich se fundamenta mucho en este principio. ¿Cómo son los huesos largos? El cartílago condilio está considerado como un hueso largo y que además su duplicación celular a nivel de lo que viene a ser el cartílago condilio va a ayudar en su crecimiento y desarrollo. También considerar que las hormonas del crecimiento, como son la somatomedina y la somatotropina, van a ayudar también a este fundamento. Las hormonas sexuales, cuando el individuo crece, cuando el individuo se desarrolla, es a través también de los procesos hormonales. Considerar cuando el individuo es un individuo con crecimientos normales, ¿verdad?, con crecimientos en donde sus características físicas van hacia la normalidad, o un paciente que va a ser un paciente retrógnata o va a ser un paciente prógnata, también lo debemos de ir analizando. Estas teorías, decíamos, nos van a ir acompañando junto con los aparatos ortopédicos y las hormonas de crecimiento. Entonces, nosotros estaríamos hablando también, ¿verdad?, de que las estructuras que vamos a tratar de desarrollar van a ser las estructuras de lo que son cartílagos, lo que van a hacer y a estimular las zonas principales de crecimiento mandibular: cóndilo, coronoides y ángulo de la mandíbula. El tabique nasal como característico y la sincondrosis.
la influencia que vamos a tener en estos diferentes aparatos a través de los sistemas hormonales. Observamos perfectamente bien individuos que puedan ser característicos de un crecimiento vertical y además que puedan ser característicos de mandíbulas demasiado grandes, a los cuales les llamamos pacientes clases 3. Esos pacientes los pudimos haber ayudado o les pudimos haber dado apoyo durante su crecimiento y desarrollo. Claro que sí. También al igual aquellos pacientes que en determinado momento la falta de crecimiento mandibular. Los principios de las teorías del servosistema nos dicen que aquellos individuos que tienen una abundante segregación de hormonas, ¿verdad?, van a tener características de ser individuos de crecimientos normales hacia crecimientos en donde la mandíbula tiende a crecer demasiado. Y como consecuencia, aquellos individuos en donde tienen un nivel bajo, ¿verdad?, de hormonas, pues vamos a ser aquellos individuos característicos de mandíbulas cortas o mandíbulas que han rotado en sentido caudal, ¿verdad? Y somos pacientes que tenemos problemáticas a nivel de características de ser pacientes clases 2 retrógnatas. Entonces, ¿a estos pacientes les podemos ayudar? Claro que sí los podemos ayudar, ¿verdad? Petrovic y colaboradores fueron los primeros en demostrar la modificación de la magnitud y la velocidad del cartílago condilio. Entonces, quiere decir que el cartílago condilio tiene una velocidad y una cantidad de células que se duplican. Si es verdad, cuando estuvimos cerca del doctor Alexander Petrovic, porque ninguna bibliografía de él la expresa así, le preguntábamos cuál era la cantidad y la velocidad con que el cartílago condilio se duplicaba. El maestro contestó que nada más sabían que existía una velocidad y una cantidad de células, que dependiendo de la acción que van teniendo los músculos, principalmente el músculo pterigoideo, va a hacer que las células se dupliquen, aunado a esto al sistema hormonal. Se investigó a través de las actividades del doctor Alexander Petrovic y colaboradores, como fue la doctora Studman, ¿verdad?, y Laberge. Ellos vieron que en realidad la actividad mitótica se daba a través de la gran vascularización que tiene la almohadilla retrodiscal. Ahí es a donde está influenciado también el crecimiento y desarrollo. En los 70, los estudios sobre la velocidad de remodelación del hueso con aparatos funcionales que fueron hechos a través de ir explorando el hueso de aquellas personas que se les hacían extracciones y tratar de saber cuál era la velocidad de duplicación celular del cartílago condilio. Sé perfectamente bien que en determinado momento estas teorías están hablando de la duplicación del cartílago condilio y cómo es que la migración de la formación del cartílago condilio va a irse hacia lo que viene a ser la rama ascendente. La rama ascendente va a recibir la formación de hueso y a través de esas características va a tener su crecimiento y desarrollo de la rama ascendente en longitud y en amplitud. Considerando esto, Simmons nos dice que los mamíferos, ¿verdad?, en su cartílago condilio se desarrolla independientemente del condocráneo. Sí es cierto, el cartílago condilio, el cóndilo, es muy independiente del resto del cráneo. También a las investigaciones llevadas a cabo han dado origen a las siguientes teorías sobre el mecanismo del crecimiento del maxilar
¿verdad?, inferior, que así lo mencionaba el doctor Alexander Petrovic. En los cartílagos primarios, las epífisis, la sincondrosis del esfenoides, del esfeno occipital, el tabique nasal, los condroblastos se dividen y sintetizan matriz celular. Los cartílagos secundarios, el cóndilo, la coronoides, el angular, los cartílagos de algunas suturas craneofaciales, los precondroblastos no están rodeados todavía por matriz cartilaginosa. Entonces, ellos pueden seguirse duplicando. Y esta duplicación es la que nos va a beneficiar en todo sentido durante el crecimiento y desarrollo. En los mamíferos, el crecimiento longitudinal del maxilar, entrando al maxilar también, entrando a la parte del maxilar superior, es el resultado del crecimiento de las suturas premaxilomaxilares y maxilopalatinas. Entonces, quiere decir que el maxilar en sentido sagital, va a crecer gracias a la formación y a la posición de cartílago en la premaxilar y en la maxilopalatina, y los depósitos en el subperióstico del hueso de la región anterior. Veamos esto, mis doctores. Nosotros, a veces nuestros pacientes llegan a las clínicas y nosotros diagnosticamos y damos una terapéutica a través de una plaquita activa. Una plaquita activa en donde va a llevar acrílico y va a llevar un tornillo de expansión y un arco vestibular. Y los padres de familia dicen, le está haciendo crecer el maxilar en sentido transversal, en sentido a lo ancho a mi paciente, para que le entren todos los dientes. En realidad, lo que estamos haciendo con una simple plaquita activa que se está activando una vez a la semana, una vez cada tercer día, una vez cada 15 días, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo que exista un crecimiento primario a nivel de las suturas premaxilomaxilar y maxilopalatina también, al igual que también en la media palatina. Y entonces nuestro paciente, ¿qué está teniendo? Está teniendo un crecimiento vertical, sagital y transversal a la vez. No nada más es un crecimiento en sentido transversal, también es un crecimiento en sentido vertical y en sentido sagital. Entonces nuestro paciente va a llegar a tener un mejor desarrollo. Si a estas plaquitas activas de Schwartz les aplicamos otras actividades fisiológicas y miológicas, vamos a encontrar que nuestros pacientes se van a desarrollar mucho mejor. En las características de las teorías del crecimiento del maxilar inferior, podríamos citar a Sicher, podríamos citar a Moss, y todos ellos van cayendo en los mismos principios, en donde la actividad que se realiza a través de los cartílagos va a dar crecimiento primario y crecimiento secundario, así como también nos va a dar un control sobre el medio ambiente. Y nos dicen principalmente que en determinado momento el crecimiento y desarrollo puede ser dirigido. Bien, entrando a la otra parte que es la estructura mandibular, los hiperpropulsores mandibulares, criticados, sí, bien vistos también, mis doctores. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber la forma terapéutica exacta de cómo debemos de aplicar un aparato hiperpropulsor. Llámese el aparato hiperpropulsor que quieran, como pueda ser un Simoes Network, los Bimbler, los Network, todos ellos son aparatos hiperpropulsores. Pero una cosa es indicar el aparato y otra cosa es saber por qué estoy indicando un aparato. Y también saber la terapéutica que debo de seguir con esos aparatos. No nada más se trata de indicarlos, se trata también de saber qué es lo que lleva acompañado ese tipo de aparatos, como puedan ser desgastes selectivos, ¿verdad? Esa es una de las características importantes, el saber activar el aparato para que de esa manera, esa forma de activación no lastime
en vez de ayudar al paciente. ¿Por qué? Porque también vemos que la característica de la mala aplicación, la mala activación de un aparato nos lleva al deterioro de las características de nuestros pacientes. Entonces, nosotros a través de los aparatos hiperpropulsores podremos mejorar, ¿verdad?, el crecimiento y desarrollo del maxilar inferior y que éste se proyecte en una mejor característica. Bien, entonces nosotros sabemos perfectamente bien que una terapéutica ortopédica bien utilizada, sabiendo hacia dónde va a crecer nuestro paciente, podrá tener características importantes. Podrá ser aquel aparato que cuando lo retiremos presente poca recidiva o no presente una recidiva en nuestro paciente. Es necesario que nosotros, a través de los aparatos, logremos las intercuspidaciones deseadas a nivel de nuestros pacientes y que estos aparatos, ayudados a través de las hormonas, nos ayuden. En el contexto de decisiones y análisis y evaluación de los patrones de crecimiento mandibular, nosotros debemos de considerar que Alexander Petrovich nos dejó un legado muy importante. Nos dejó un legado tan importante que él mencionó que había 6 categorías axiológicas de crecimiento, que dentro de esas 6 categorías axiológicas de crecimiento existían 11 grupos rotacionales sagitales, 33 grupos rotacionales maxilares, 70 posibles relaciones oclusales y una sobremordida vertical. Nosotros estamos hablando de lo siguiente, doctores. Me atrevo a colocar las imágenes de lo que viene a ser las categorías axiológicas de crecimiento, enumeradas y caracterizadas del 1 al 6. Estas categorías que fueron presentadas en el congreso que aquella vez asistimos, nos mencionaban que no fueron colocadas al azar, fueron colocadas a través de observar la cantidad de división celular y la cantidad de velocidad con que se duplicaba el cartílago condilio, colocando en las primeras características, en las primeras familias, a los cartílagos que en determinado momento tienen menos cantidad de mitosis y menos cantidad de duplicación celular, así como que su velocidad también es lenta. Y de ahí fue colocando los individuos que iban presentando mayor cantidad de velocidad y duplicación celular hasta llegar a la última familia. De esa manera, el doctor Alexander Petrovich logró llevar a cabo su estudio y darnos un principio de cómo el individuo puede crecer sin tratamiento. Esto significaría que nos está dando una predicción de crecimiento. Y basados en esa predicción de crecimiento, definitivamente mantener una terapéutica. Por otro lado, el doctor Alexander Petrovich nos mencionó una arborescencia en 3 niveles. Los 3 niveles se fundamentan de la siguiente manera. La relación que vamos a tener a nivel del crecimiento del maxilar y de la mandíbula. ¿Cuál va a ser esa relación sagital? ¿Cómo va a estar la mandíbula en relación al maxilar? ¿Cómo es su potencial de crecimiento? ¿El potencial de crecimiento es semejante al de la mandíbula al del maxilar? ¿O la mandíbula tiene un potencial de crecimiento menor? ¿O la mandíbula tiene un potencial de crecimiento mayor? Eso es muy importante. Y por otro lado, nos viene presentando el doctor Alexander Petrovich, nos viene presentando todas las características rotacionales que va a tener un
paciente a nivel del maxilar. Y su última posición fue colocar el tipo de maloclusión que esos pacientes podrán presentar. Maloclusiones de clase 1, clase 2, clase 3 o cúspide a cúspide. Hoy por hoy nosotros lo hemos totalmente visto en nuestros pacientes, ¿verdad? Y estos pacientes se han desarrollado de manera adecuada con la ortopedia. La siguiente situación es el panorama que el doctor Alexander Petrovic logró hacer o logró realizar. Pero quiero decirles algo muy importante. Esto no es más que la representación de los datos analizados a nivel computadoras de los años 50, en donde esas computadoras arrojaban tabletas perforadas y las tabletas perforadas determinaron todos estos cuadros que estamos viendo en la parte posterior y que a través de esos cuadros nosotros podríamos, ¿verdad?, en determinado momento analizar y considerar qué tipo de paciente voy a tener en la clínica. ¿Cuánta característica mitótica va a tener? Y gracias a esa característica mitótica, ¿cómo es que en determinado momento ese paciente se va a lograr desarrollar? Entonces, hablábamos de las familias y de lo que viene a ser las categorías axiológicas. Las categorías axiológicas en este panel las podemos encontrar perfectamente bien, en donde estas estarán determinadas, decíamos, por la cantidad y velocidad de división celular durante la mitosis en el cartílago condilar. Y se encuentran organizadas, como ya decíamos, del 1 al 6. Entre menor cantidad y división celular se presente, estaríamos encontrando a los individuos en la categoría 1. Son individuos que podríamos lograr tratar sin ningún problema. Nada más necesitaríamos del apoyo correspondiente de ellos, hasta llegar a las familias, por ejemplo, la familia 3 y la familia 4, que son pacientes que con solo verlos el aparato va a funcionar. Pero ahorita vamos a entrar en materia. El tipo de rotación del crecimiento del cóndilo va a tener las siguientes características de acuerdo a los principios del doctor Alexander Petrovic. Él nos dice perfectamente bien que la posición del cartílago condilio se puede dar en la parte anterior, en la parte neutra o en la parte posterior del cartílago condilio. Esto se debe principalmente a los procesos de lateralidad y protrusiva, en donde la inserción del músculo pterigoideo nos va a apoyar en que siempre pueda existir mayor aposición en la parte anterior. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? Que cuando el cartílago condilio se aposiciona más en la parte anterior, voy a tener duplicaciones celulares, voy a tener división celular rápida y abundante, lo cual me va a ayudar al crecimiento del cóndilo y al crecimiento de la misma rama ascendente, como lo podríamos considerar. Cuando vienen las características de aposición en las partes neutras, ¿verdad?, el desarrollo empieza a descender. Pero lo peor sería que empezáramos a presentar situaciones de aposición en la parte más posterior del cartílago condilio, en donde las inserciones musculares son más, no llegan con tal efecto y por esa manera la duplicación celular no se da. Entonces estoy tratando de considerar que la duplicación celular y la actividad celular se da gracias a la actividad del músculo pterigoideo y la influencia que tiene también directa lo que viene a ser, ¿verdad?, las características hormonales. Entonces, cuando existe una aposición anterior del cartílago
del cartílago condilio, vamos a tener características de velocidad y duplicación abundante. Como consecuencia, encontraríamos, ¿verdad?, que existe un aumento en la duplicación celular y que esta duplicación celular va a migrar directamente hacia el cuello del cóndilo y va a migrar directamente hacia la rama, hacia la parte posterior de la rama ascendente, hacia la concavidad posterior de la rama ascendente, haciendo que en ese momento la rama ascendente alcance una longitud, alcance tamaño, y que de esa manera el cuerpo de la mandíbula sea proyectado hacia anterior y exista un alcance del cuerpo de la mandíbula hacia el cuerpo del maxilar. Las características serían que viene siendo la posición del cartílago, ¿verdad?, la que estamos teniendo en esa rama ascendente, que la va a ayudar a crecer en sentido vertical y en sentido transversal. Y vamos a tener, como consecuencia, vamos a tener que si eso pasa, la rama crece, proyecta la mandíbula hacia anterior, ¿verdad? Y el ángulo mandibular, el ángulo goniaco, va a ser menor a los 120 grados. ¿Qué está pasando ahí? Voy a tener individuos con características homogéneas, voy a tener individuos que van a tener crecimientos de índole horizontal. Por otro lado, si nosotros hablamos de los pacientes con crecimiento horizontal, sabemos perfectamente bien que esos pacientes son de aspecto medio ancho normal. Sus patrones de crecimiento son horizontales. Su altura facial inferior es disminuida, su ángulo mandibular o goniaco es cerrado, su musculatura es fuerte y potente. Son individuos que van hacia las características de ser pacientes clase 1, individuos que van a tener una mejor morfología. Y no porque seamos malas personas, sino que son individuos con un mejor crecimiento. Y un individuo que tiene un mejor crecimiento, pues sabemos perfectamente bien que es un individuo que va a tener una buena ventilación, que va a ser un individuo que va a tener una buena oxigenación cerebral. No como aquellos individuos que se presenten con aposición de cartílago condilio en la parte posterior. La posición de cartílago condilio en la parte posterior la división es lenta y muy poca la que se está presentando. Entonces, ¿qué va a pasar con esas ramas mandibulares? Esas ramas mandibulares, por lo tanto, se van a quedar cortas y los ángulos van a ser aumentados. Entonces, las mandíbulas van a rotar hacia abajo y hacia atrás en un ángulo mayor a los 120 grados. No voy a tener las características que tenían los otros pacientes, en donde lamentablemente, ¿verdad?, sabemos perfectamente bien que eran características horizontales. No, ahora ¿qué voy a tener? Voy a tener a estos pequeños individuos, ¿verdad?, que tienen un crecimiento de tipo vertical. ¿Y qué pasa con este tipo de pacientitos de crecimiento vertical? Pues lamentablemente sabemos que son individuos que en la escuela no son tan agraciados porque en realidad durante la noche no duermen bien. Y no duermen bien porque no oxigenan bien el cerebro. Entonces, esos pequeñitos van a tener no nada más las características verticales, también van a estar afectados socialmente, van a estar afectados académicamente, van a estar afectados biológicamente. Nuestro deber, ayudarlos. En una forma chusca, podríamos mencionar aparato ortopédico oral y aparato ortopédico en las piernas, pobrecitos, y aparte lentes, ¿no? Pero bueno, estos tipos de individuos van a ser individuos de crecimiento vertical, en donde son caras largas y poca profundidad craneal. Son individuos que su ángulo goniaco es abierto, son individuos que la musculatura en general es una musculatura totalmente hipotónica. Entonces, nosotros tenemos que ayudarlos. Y por otro lado, tendríamos a los individuos que tienen aposición de cartílago en la parte media.
donde sus centros de desarrollo de la rama ascendente se desarrollan de manera natural. Y les vamos a llamar pacientes de crecimiento neutro, en donde su morfología es adecuada, son individuos que se desempeñan bien porque se oxigenan bien cerebralmente. La rotación del crecimiento de la mandíbula dependerá en primer término de los genes y de las hormonas, dependencia de la magnitud del crecimiento y tisular de la mandíbula. En donde se localice la posición celular, vamos a tener estas características. La rotación del crecimiento anterior y posterior, incluyendo las características morfológicas propias, originan una reducción en la relatividad del alargamiento de la longitud oclusiva mandibular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por otro lado, vamos a encontrar, doctores, los valores aproximados de la diferencia del potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar. Vamos a considerar, los enumeró el doctor Alexander Petrovic en una serie de 1, 2 y 3, que es una forma muy susceptible de poder considerar cómo es que estas mandíbulas y estos maxilares van a tener los potenciales de crecimiento. Cuando nosotros hablamos de un potencial de crecimiento 1, sabemos perfectamente bien que el potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar son exactamente iguales o ligeramente el potencial de que el crecimiento de la mandíbula es menor. Por otro lado, el crecimiento en el número 2, el potencial de crecimiento de la mandíbula es menor al crecimiento del maxilar. Y el número 3 significaría que el potencial de crecimiento de la mandíbula es mucho mayor al potencial de crecimiento del maxilar. Regresándome un poco y recapitulando ligeramente, tendríamos entonces familias auxiológicas en donde nosotros estamos hablando perfectamente bien de la actividad de duplicación y cantidad de células duplicadas. Y por otro lado, estábamos hablando también de dónde se está posicionando el cartílago condilio, en la parte posterior, en la parte anterior o en la parte neutra del cóndilo. Y por otro lado, también hablamos ahorita del potencial de crecimiento del maxilar y la mandíbula. Entonces tendríamos, ¿verdad?, un potencial, el número 2, es el representativo de un mayor potencial de crecimiento del maxilar en comparación a la mandíbula. El número 1, un potencial de crecimiento semejante entre la maxila y la mandíbula, y los números 3, los potenciales en donde el crecimiento de la mandíbula es mayor al del maxilar. Hasta ahorita vamos comprendiendo entonces familias auxiológicas, vamos comprendiendo por otro lado la posición del cartílago condilio y vamos entendiendo por otro lado el cómo se está dando el potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar. Nos faltaría la última columna, cómo se está posicionando la mandíbula con respecto al maxilar. La mandíbula se podría estar posicionando distal al maxilar, se podría estar posicionando neutra al maxilar o mesial al maxilar. En este sentido, para poder llegar a este análisis del doctor Alexander Petrovic, se propone un análisis cefalométrico que fue fundado o presentado por Hansen en el 73 y Lavergne lo modificó en 1985. En esta cefalometría no estamos hablando de normas y desviaciones estándar, estamos hablando de cómo podríamos saber cómo va a ir creciendo ese paciente durante los diferentes años. Lo único que necesito saber de esta cefalometría es saber dónde voy a localizar ciertos planos y ciertas medidas. Utilizaría definitivamente como característico el SNA, el SNB, el ANB, ¿verdad?, el cráneo mandibular y el cráneo palatal.
son característicos de cualquier cefalometría. Vuelvo a repetir, aquí no nos va a interesar en ningún momento las normas y las desviaciones estándar. Vamos a ver a través de un cálculo matemático que proporcionó el doctor Alexander Petrovic, a través de un simple cálculo matemático, buscaremos hacia dónde se va a dirigir la mandíbula durante el crecimiento y desarrollo, así como también hacia dónde se va a dirigir el maxilar. Haríamos después el comparativo del desarrollo, del crecimiento, hacia dónde se va a dirigir la mandíbula, haríamos el comparativo de hacia dónde se va a dirigir el maxilar con respecto a su relación sagital maxilomandibular, que sería el ANB. Entonces, nosotros a través de este simple trazado cefalométrico vamos a lograr considerar hacia dónde va a crecer nuestro paciente. Un pacientito al cual sabremos si la aparatología que le voy a colocar le va a funcionar o no le va a funcionar. Me regresaría directamente a valorar lo siguiente, doctores, que en determinado momento los pacientes que lamentablemente no me van a responder a las mecánicas ortopédicas funcionales dirigidas hacia el cartílago condilio serían aquellos pacientes en donde la posición del cartílago condilio se va a dar en la parte posterior del cóndilo. Aquellos pacientes en donde la posición del cartílago condilio es en la parte anterior como en la parte neutra, los aparatos ortopédicos o funcionales benefician definitivamente a nuestros pacientes. Pero aquellos pacientes que tenemos a posiciones en la parte posterior, las mecánicas tendrían que ser diferentes o son diferentes. Entonces, de ahí tendríamos que buscar también que nuestros pacientes, cómo está el potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar. Tendríamos que valorar, ¿verdad?, perfectamente bien si la mandíbula tiene potencial de crecimiento al maxilar o si la mandíbula tiene demasiado potencial de crecimiento al maxilar. Entonces, nosotros a través de este trazado y a través de hacer una pequeña ecuación aritmética podríamos valorarlo y llegar al final de esta valoración, ¿verdad?, de cómo nuestro paciente va a crecer y cómo lo vamos a poder ayudar, si lo voy a poder ayudar o no lo voy a poder ayudar y qué clase de oclusión va a ir presentando nuestro paciente. Veamos a este niñito. Este niñito, ¿verdad?, con todas sus características faciales, vamos viendo que es una carita oval, ¿verdad?, pero también con unas características dentales un poquito desviadas. El padre de familia lo lleva con la finalidad de que le ayudemos a que tenga una mejor posición dentaria. A esta edad, lo primero que debo de pensar es en cómo se va a desarrollar nuestro paciente. Presenta arcadas cuadradas, presenta discrepancia dentaria, caries, ¿verdad?, colapsos alveolares mandibulares. Su radiografía panorámica la vemos perfectamente bien ahí y vemos que los corredores de erupción van dentro de lo normal. La erupción es completa, la dentición temporal ya está haciendo una dentición mixta y por otro lado mantiene toda su dentición. Hacemos nuestro análisis, ¿verdad?, a través de la lateral de cráneo, en donde proyectamos los ángulos SNA, SNB, cráneo mandibular, etcétera, y valoramos en ese momento a nuestro paciente. Vemos que nuestro paciente mantiene un SNA de 82, SNB de 78, una NB de 4, un cráneo mandibular. Hablando nosotros del cráneo mandibular, estaríamos hablando perfectamente bien de cómo está la relación vertical entre lo que viene a ser la mandíbula y la base de cráneo.
Y el cráneo palatino, ¿cómo es la relación entre la base palatina y el cráneo? Entonces, nosotros aplicamos esa fórmula y vamos a obtener una serie de resultados. Una serie de resultados como pueda ser, ¿verdad?, que en determinado momento, ¿verdad?, nuestra mandíbula vaya a tener algunos cambios, al igual que nuestro maxilar, y comprobarlo. Buscamos el potencial que viene teniendo la mandíbula. El potencial que viene teniendo la mandíbula, ¿verdad?, sería característico de que nuestra mandíbula, voy a tener que buscar el dato. Este dato lo voy a tener que buscar en el presente cuadro. En este cuadro lo voy a buscar. ¿Qué parte del cuadro tendríamos? La característica de los T1 van a estar ubicados perfectamente bien en la primera parte del cuadro, en donde me dice que voy a tener diferentes tipos de valores, ¿verdad?, que deberé de ir buscando dentro del cuadro que se me está presentando aquí. Cuando nosotros llegamos a valorar la dirección del maxilar, la dirección de la mandíbula, encontramos en este cuadro, vamos a encontrar cómo es que nuestro paciente va a crecer. Y nuestro paciente va a crecer de la siguiente manera. Es un paciente que está posicionando el cartílago condilio en la parte neutra del cóndilo, pero tiene un ligero problema. La mandíbula es menor en su potencial de crecimiento al del maxilar. Y por otro lado, la mandíbula está distal al maxilar y tiene una sobremordida nuestro paciente. Entonces, él pertenece a una familia axiológica número 3. ¿Qué significa esto? Que la aparatología que le coloquemos le va a ayudar a tener un mejor crecimiento. Él tiene un crecimiento neutro, porque así nos lo está diciendo la posición del cartílago condilio en esta zona, y pertenece a la familia número 3. Entonces, el aparato bien indicado y que el paciente use me va a permitir un mejor desarrollo de mi paciente. En realidad, estos tipos de pacientes, ¿verdad?, el problema es más alveolar que esqueletal. Vemos a este pequeñito también, en donde también lo llevan porque sus papitos están preocupados por las malas posiciones y por la falta de que ya le están erupcionando algunos dientes y otros no le están saliendo. Lo oramos a nuestro paciente, ¿verdad?, y observamos en este momento que sus relaciones de erupción dentaria en esa dentición mixta van los más normales posible. Hacemos el análisis, buscamos a nuestro paciente, tratamos de valorar cómo se va a desarrollar nuestro paciente y vemos que a través de esa pequeña ecuación que el doctor Alexander Petrovic nos dice que también es un paciente de aposición neutra, en donde la mandíbula es menor al maxilar, ¿verdad?, que la mandíbula está distal al maxilar y que además va a tener una sobremordida neutra. Entonces, es ahí donde nosotros sabemos también que en este paciente el aparato le va a beneficiar. Por otro lado, tenemos esta pequeñita, también muy simpática, ¿verdad?, con una sonrisa muy agradable, un perfil biprotruso, ya viene con una dentición mixta totalmente avanzadita, aparentemente arcada superior oval, arcada inferior oval, sobremordida muy que deja que desear, molares rotados, etcétera, ¿verdad? Su cronología de erupción, le aplicamos el análisis y en el análisis nos dice que esta pacientita tiene un pequeño problema. Pertenece a la familia número 2, pero que además la posición del cartílago condilio está en la parte posterior. Lo único que le está ayudando a nuestro paciente es de que el potencial de crecimiento entre la mandíbula y el maxilar son totalmente iguales.
nosotros deberemos de tratar de ayudar a esta paciente para que pase de la familia número 2 hacia la familia número 3 con aparatología y con tratamiento ortopédico. Nuestro buen amigo, también cara oval, ¿verdad? Vemos aquí un perfil más o menos recto, ¿verdad? Con una sobremordida bastante fuerte, en el caso de nuestro paciente, y en consecuencias arcadas cuadradas. Cronología de erupción dentro de lo normal, ¿verdad? No le falta ningún diente y le aplicamos el análisis. Este es un paciente de clase 2. Este era un paciente de clase 2 de la familia número 1. La familia número 1 la consideramos como aquella familia en donde el paciente estaba posicionando cartílago en la parte posterior del cóndilo, que la mandíbula es menor al maxilar y que va a tener una sobremordida, ¿verdad?, dentro de sus características. Este pacientito definitivamente no podría ayudarlo en lo personal desde el aspecto de la aparatología funcional. Tendría que ayudarlo con otro tipo de mecánica ortopédica que se vaya basando directamente hacia lo que viene a ser el maxilar, doctores. Es ahí donde nosotros podríamos atacar directamente con aparatología para que de esa manera nuestra mandíbula, que se está quedando corta, rote hacia arriba y hacia adelante. Es ahí el secreto del tratado de Alexander Petrovich. Vemos a este pequeñito, ¿verdad?, en donde presenta una laterognasia hacia la derecha. Observamos que es un paciente prógnata, observamos un overjet, un overbite, las arcadas ovales, cuadradas, buena cronología de erupción, le aplicamos el análisis y observamos que es un paciente en donde su mandíbula es demasiado grande. Y quiere decir que el proceso hormonal está en todo lo que da. Su póstero anterior nos presenta lo que viene a ser la laterognasia. Entonces le aplicamos el análisis y es un paciente, ¿verdad?, dentro de la familia número 2, con crecimiento vertical, mandíbula exactamente al maxilar, pero la mandíbula se posiciona mesial al maxilar. Esta otra pequeñita también la valoramos. Vemos su característica, los padres de familia lo llevan por su maloclusión, ya ha perdido algunos dientitos, paladar en forma triangular, mandíbula en forma triangular, su cronología de erupción, ¿verdad? Le aplicamos el análisis y la paciente viene siendo una pacientita noble. Es de la familia número 4 y la familia número 4 con solo ver el aparato se corrige. Es una moraleja nada más, porque todo lo que yo le coloque a esta paciente le va a funcionar dentro de la terapéutica bien organizada. Esta pequeñita, en donde vemos una carita larga, le mandamos, se le ordenaron todos los estudios, ¿verdad? Se hicieron los análisis correspondientes fotográficos, carita larga, dientes largos, tiene un poco de asimetría facial en sus tercios, su perfil es bipotruso, sus dientes en su arcada superior es oval, observamos diastemas, observamos dientes demasiado largos, y también valoramos en determinado momento una sobremordida, y si vemos perfectamente bien de este lado, habría una sobremordida vertical y una proinclinación dental. Es una paciente clase 2 molar. Entonces, cuando se le aplica el análisis a esta paciente, la analizamos perfectamente bien, le aplicamos todos los elementos de diagnóstico, vemos que viene en toda su dentición, ¿verdad?, su radiografía lateral de cráneo, aplicamos lo que viene a ser el análisis de Alexander Petrovich y la nena nos sale que es también de la primera familia. Entonces, irme hacia la mandíbula no me va a beneficiar mucho en el tratamiento. Tendría que aplicar terapéuticas hacia el maxilar.
y así se le realizaron. Vamos a valorar que a la paciente se le aplicó un sistema HBL, High Pull Biplane y Lip Bumpers, y nos dio un buen resultado. El plano de mordida lo realizamos en una bisagra para que todos los dientes contactaran. Lo ideal es en un articulador semiajustable, Panaden, ¿verdad? En el momento no lo teníamos. Lo hicimos de la siguiente manera: valoramos los puntos prematuros de contacto, se colocaron bandas en superior para que recibiera el arco extraoral, se le aplicó el arco extraoral, ella vivía con su plano de mordida. ¿Y qué pasó a los 7 meses? A los 7 meses de ser una paciente con características de clase 2, aquí ahora tenemos una paciente con características de clase 1, lo que venía a ser la proinclinación dental se le ha quitado. Logramos detener el crecimiento sagital y vertical del maxilar de esta paciente gracias al análisis del doctor Alexander. De haber estado en una familia axiológica número 1, pasó ahora a una familia axiológica del número 2, en donde mejoró las características verticales de nuestro paciente. Mejoraron, fíjense bien, al inicio, nuestro paciente, ¿verdad? Tratamiento después de 7 meses, estamos valorando ahí, paciente al inicio, 7 meses de tratamiento, la proinclinación mejoró, la clase 1 molar mejoró, la clase 2 mejoró hacia clase 1, ¿verdad? Las características físicas de nuestro paciente en el inicio, en el avance del tratamiento y en la finalización del tratamiento de esta paciente en su fase ortopédica. Después de haber tenido una carita larga, pues ya la vamos teniendo con una carita más oval. De esta manera, ¿verdad?, nosotros logramos ir prediciendo a través del análisis de Alexander Petrovic el crecimiento y desarrollo de nuestros pacientes. Me permito despedirme con estas pequeñas fotos de hace algunos ayeres de grandes personas que han estado a mi lado y que me han apoyado grandemente. Grandes amigos, las personalidades que nunca he de olvidar y las personas que hoy por hoy me siguen acompañando en mi vida cotidiana. Gracias a ustedes por haberme permitido estar en este foro. Ok, pues regresamos. Fue una gran conferencia, doctor. Bueno, espero que les haya agradado. Por supuesto que agradado y que les ayude en su vida cotidiana. Claro que sí. Yo creo que nos abre conocimientos desde lo que es una célula. Sí, claro. Pasando por glándulas que nos emiten hormonas, que muchas veces decimos, bueno, ¿y las hormonas por dónde andan? Sí. Pues andan por todos lados, por torrente sanguíneo. Claro. Y hablamos de huesos que contienen sangre. Claro. Y entonces de ahí viene una gran influencia, ¿no?, en todo nuestro crecimiento y desarrollo. Y bueno, no es nada más enfocarnos a dientes, sino nos tenemos que enfocar a todo el sistema. Así es. Estamos hablando, les repito, desde células, hormonas, todo esto que circula en nuestro cuerpo. Así y sobre todo en las etapas de crecimiento que son muy importantes. Gracias. La verdad ha sido una retroalimentación muy grande. Yo creo que para ortodoncistas, odontopediatras y para cirujanos en general, el tema es bastante claro, bastante interesante, y el poder pues manejar un poquito el crecimiento en etapas de dentición mixta, yo creo que es mejor que esperar a que termine. Perfecto. ¿Verdad? Es una nueva
Es lo nuevo que se está manejando ahora y creo que lo debemos de manejar todos y no esperar como antes, ¿no? Hasta que se le caigan todos lo atendemos. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, tenemos aquí una serie de preguntas, pero antes sí le quiero hacer mención, doctor, algo muy importante. Tenemos 2,698 visitas. Personas que nos están viendo, que están interesados en su plática y sobre todo de Centroamérica, doctor. Hasta allá llegamos. Qué bueno. Y bueno, qué bueno por el colegio. Nos amplió muchísimo los conocimientos y bueno, pues qué honor tenerlo aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer, nos han llegado algunas preguntas que es necesario contestarlas. Y la primera es, ¿podría explicar la relación que comentó sobre la acción del músculo pterigoideo lateral, las hormonas de crecimiento y los aparatos ortopédicos? Seguimos con las hormonas. Seguimos con las hormonas. Mira, lo que vamos a ir teniendo, que el crecimiento del cartílago condilio no lo vamos a tener espaciado o no lo vamos a tener propiamente en una edad avanzada. Desde que nosotros lactamos, el principio del lácteo nos va a venir a ayudar a que el cartílago condilio se estimule, por un lado. Por otro lado, la acción, la fuerza de la deglución, la fuerza de absorber o de tocar el pecho materno y hacer la succión, eso es lo que va a ayudar a un pequeño a que estimule más el cartílago condilio, para que de esa manera, cuando él va creciendo y va teniendo el proceso de la dentición, siga teniendo la función del cartílago condilio en la lateralidad. Y esto aunado a que gracias a que el cartílago condilio acciona, nuestros pacientitos van teniendo la peculiaridad de los movimientos de lateroprotrusión. Entonces, si a eso le aunamos que el paciente en determinado momento desde pequeño empiece a posicionar cartílago en la parte anterior, entonces cuando le hacemos un análisis por alguna situación ortodóntica, ortopédica, vemos que el estímulo está en la parte anterior. ¿Qué tenemos que hacer? Estimular más y apoyar con aparatos ortopédicos. Claro, es muy interesante todo esto lo que nos está diciendo. Estamos hablando de etapas muy tempranas como es la lactancia. Exactamente. Nosotros como odontopediatras actualmente manejamos el tema de odontología para el bebé. Así es. Que bueno, tiene mucha importancia dentro de todo esto del desarrollo de la articulación. Por lo mismo que está diciendo, la lactancia, la posición, todo esto nos conlleva el crecimiento de todas estas partes que son tan importantes. Consideremos que la lactancia es punto principal. Así es. El dar biberón sería ligeramente o muy contraproducente, porque luego llegamos a encontrar familias en donde el niño se esfuerza por sacar la leche a través de la succión también del biberón, la madre se desespera, toma un instrumento caliente y le hace el hoyo más grande al biberón, por supuesto, para que el niño nada más degluta. Así. Y la deglución nos lleva a que el niño empiece a tener flojera en los procesos de la mano. Así es. Yo siempre he comparado la lactancia con el gimnasio. Así es. Yo creo que es algo extraordinario. Sí, ¿no? sí, Nosotros sí. vamos al gimnasio para acrecentar los músculos. Yo creo que la lactancia es lo mismo. Estamos acrecentando todos estos músculos, estímulos, todo esto que conlleva a la articulación. Así es. ¿Verdad? Y bueno, sabemos sobre todo que la mayoría de los bebés nacen con cierta retrognasia. Así es. ¿No? Y es una serie de ejercicios que él mismo está haciendo para compensar esto. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, nuestra siguiente pregunta es, ¿los pacientes pueden cambiar de categoría axiológica? Siempre y cuando lleven la mecánica terapéutica e indicada perfectamente bien. Por ejemplo, un paciente que esté dentro de una categoría axiológica 1, debemos de ayudarle. Pero no va a brincar sin aparatología. Ya la genética la trae, más el medio ambiente lo va a dejar en esa categoría axiológica. ¿Qué tenemos que hacer? Ayudarlo con aparatología ortodóntica, ortopédica, para que cambie de posición, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa con estas situaciones de que si cambia o no cambia? Hay algo muy importante en este sentido, doctora. El ordenar un aparato ortopédico no nada más significa ordenarlo y dejar que el aparato funcione, significa saberlo activar
para que de esa manera exista una remodelación ósea en los 3 sentidos del espacio. Y algo que tocó usted muy importante, la articulación temporomandibular. Un aparato que no esté bien activado, bien indicado, podría, o mejor dicho, lastimaría la articulación temporomandibular. Así es. ¿Verdad? Así es. Y bueno, aspectos muy importantes que ustedes han manejado es nuestro medio ambiente. Nuestro medio ambiente. Influye, yo creo que en un 100% para todo nuestro desarrollo. Así es. ¿Verdad? La siguiente pregunta, doctor. ¿El análisis de Petrovic puede ser un análisis de predicción de crecimiento? Sí, es un análisis de predicción de crecimiento, en el sentido vertical y sagital. Nos faltaría tomar en cuenta la posición de índole transversal. Transversal. Ok. ¿Hasta qué edad de los pacientes se puede aplicar el análisis de Petrovic? Lo aplicamos de manera personal hasta el último pico de crecimiento, antes de los 15, 14 años de edad. Ok. Tanto en hombres como en mujeres. 15 a 16. Ok. ¿El análisis de Petrovic puede analizar al maxilar y a la mandíbula en los 3 sentidos del espacio? No, nada más en 2. Sagital y vertical. Sagital y vertical, ya lo comentamos. Ya lo otro sería el análisis de la radiografía postero-anterior, que también tiene sus características de predicción en crecimiento y desarrollo. Y una última pregunta, ¿usted cree que tenemos que estar en constante coparticipación los especialistas? Definitivamente, doctora. ¿Verdad que es algo muy importante? No podemos vivir si no nos apoyamos, si no nos ayudamos en la clínica. Nosotros como ortodoncistas y ortopedistas también necesitamos de la ayuda del odontopediatra, ¿verdad? Claro. Que nos apoye para que podamos llevar mejor nuestros trabajos. Y no nada más del odontopediatra, podríamos hablar que los odontopediatras también necesitan del apoyo de los demás especialistas que existen en el campo, ¿no? Así es. Doctor, pues fue un honor tenerlo con nosotros y bueno, esperemos que esta conferencia se va a grabar y se va a estar repite y repite y repite. Bueno, entonces de 2.698 va a aumentar a una gran cantidad. Bueno, perfecto. Bueno, pues fue un placer y vamos a darle su reconocimiento. Bueno, muchas gracias. Que se me quedó acá. Bueno, tenemos un reconocimiento para el doctor. Muchas gracias. De parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, y al doctor maestro Ezequiel Jiménez Castañeda por su participación con la conferencia virtual con el tema Análisis Cibernético del Crecimiento y Desarrollo, y bueno, por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, octubre 16 de 2017. Muy amable. Fue un gran honor tenerlo con nosotros. Gracias al colegio que se preocupa por motivar la academia y por difundir el conocimiento como un punto muy importante, dado que los colegios y las academias son para eso. Claro, difundir conocimiento y no atorar conocimiento. Y un detallito. Muy amable, para el café de la mañana. Para el café de la mañana, claro que sí. Y bueno, recordemos que el conocimiento es para todos. Así es. Y que hay que buscarlo. Así es. Ajá, y hay que abrirnos al conocimiento. Y bueno, pues yo me despido recordándoles que mañana tenemos martes de café, esperamos contar con ustedes, y el próximo lunes nuestra aula virtual. Les recuerdo mandar sus preguntas, el doctor va a seguir contestando, ya sean por los medios cibernéticos, y también les recuerdo hacerse presentes con sus puntos para hacer la certificación. Buenas noches. Buenas noches.